Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces. Insumos para... Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Carlos Bravo, con quien vamos a conversar sobre justamente el tema de lo que ha venido a provocar esta llegada de este individuo denominado el Perito Mesa, quien supuestamente ha reconstruido un tercer producto que él mismo hizo y que misteriosamente, como digo yo, misteriosamente nunca sacó respaldos, nunca tuvo copias de todo lo que investigó. Es más, ahora, de acuerdo a versiones de abogados, en la versión que rindió ante la fiscalía, este denominado perito ha dicho que no tiene los sustentos necesarios. Entonces, bueno, en base a qué se da este informe y en base a qué saca esas conjeturas, que obviamente no tienen ningún asidero legal. Tanto así que ni siquiera tenía asidero legal el que le paguen para que reconstruya este producto, porque de acuerdo a las opiniones de algunos abogados, la sentencia de la Corte Constitucional no pedía ninguna reconstrucción de producto. Doctor, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué opinión le merece a usted de la venida de este individuo que se hace denominar perito? Muy buenos días. Buenos días, César. Muchas gracias por su gentil invitación. Y claro, usted lo ha dicho muy claro, ¿no? No son solo opiniones de abogados, sino es lo que dice el reglamento de peritos que tiene aquí en el Ecuador, por ejemplo, la función judicial, y que, si usted me permite, para determinar con claridad y exactitud, más adelante los voy a leer. Bueno, pues mire cómo se dan estos hechos. Hoy mismo ya estamos 20 de julio, a un mes de las elecciones, para ver si es que de una vez termina toda esta pesadilla en un Ecuador donde inclusive los términos, la etimología está cambiada. Al plagio se lo llama impericia, a una calificación de 10 sobre 20 se la tiene como superlativa para llegar a un cargo. Y en el tema del caso concreto de este perito, Roberto Mesa, es un asunto pues lleno de conjeturas, de elucubraciones. En definitiva, no es una pericia, sino una impericia, como bien lo ha titulado el programa de Hoja de Ruta para esta entrevista. Entonces, vamos a empezar señalando algunos criterios que son fundamentales. Y si usted me permite hacerlo en forma didáctica para que su gran audiencia pueda entenderlos de una manera adecuada. Mire, el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, en su artículo 18 dice textualmente lo siguiente, cito: obligaciones generales de los peritos. Los peritos calificados desempeñarán su función de auxiliares de la justicia con objetividad, imparcialidad, responsabilidad, oportunidad, puntualidad, rectitud, corrección y honestidad. Mire esa cantidad de adjetivos que utiliza esta disposición legal para referirse a las obligaciones que tienen los peritos. Y termina esta disposición señalando lo siguiente: su trabajo deberá enmarcarse en todo momento en la ética, con la presentación de su criterio técnico y especializado, exento de juicios de valor de ningún tipo. Repito, exento de juicios de valor de ningún tipo. Bien, esta es la primera premisa. Hemos visto que este perito mediático inclusive se ha tomado algunas licencias que son inauditas, que no se las puede concebir en un perito serio, como por ejemplo convertirse en el convocante a una rueda de prensa con esa prensa mercantilista, ¿no? Con esa prensa corporativa. ¿Para qué? Para presentar este disque tercer producto. Y ya vamos a ver cuán ilegal es este disque
primero, segundo y tercer producto de conformidad con la ley. No de conformidad con una opinioncita o algo que puedan decir por ahí, sino de acuerdo con la ley. Entonces, ¿qué es lo grave de esto? Y aquí también permítame hacer un paréntesis, porque toda mi solidaridad, absolutamente toda mi solidaridad para la viuda del general Gabela, para la señora Patricia Ochoa, pues es obvio que en un tema tan grave en el que le arrebataron la vida a su marido, al jefe de hogar, al padre de familia, seguramente al hijo, al tío, es decir, es una tragedia. Y por lo mismo, ella tiene todo el derecho para buscar la verdad, pero tiene que buscar la verdad con objetividad, no con una politización de su caso que, lamentablemente, desde mi punto de vista, y es como así lo veo de lo que le voy a comentar a continuación, este tema pues no les llegará a buen puerto porque el mismo perito se ha encargado de arrasar cualquier investigación objetiva y seria que se pueda hacer en la propia fiscalía. Mire que para la entrega de este show, para la entrega de este informe, se montó un show mediático. Y mírele aquí, voy a pasar porque esto es público, si usted me permite, voy a enseñar a la cámara este video en el que se le ve claramente a la señora Patricia Ochoa en grandes abrazos y sonrisas con este pillastre de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Miren ustedes, ahí está. Ya, perfecto. Sonrisas, abrazos entre la señora Patricia Ochoa, Villavicencio y el burro pie de Cristian Zurita. ¿Esto es serio? No, pues. Y vamos entonces al aspecto jurídico, estrictamente jurídico. En el Ecuador, las investigaciones previas son reservadas. ¿Y cómo puede ser que se pretenda ya hacer una imputación? Inclusive voy a omitir los dos nombres de a quien este tal Perito Mesa atribuye una autoría intelectual en ese execrable hecho en el que le quitaron la vida al general Gabela. Entonces, yo creo que las dos personas que han sido imputadas luego van a tener el derecho de incoar varias acciones en contra de este Perito Mesa. ¿Por qué? Porque de hecho ya se ha violado al menos un principio, el principio de inocencia. Ese peritaje lleno de conjeturas no es una sentencia. Aquí hay 4 investigaciones de lo que yo conozco, 4 investigaciones en fiscalía. Y con este peritaje ya lleno de conjeturas, el perito dice, aquí hay 2 autores intelectuales, que también vale la pena analizar, ¿no? Como usted bien decía, César, ¿a qué perito en el mundo no va a tener una copia de su informe? Pues? Es que esto bueno, él dice que le han prohibido copiar, ¿no? Que él ha firmado un documento donde él dice que se compromete a no sacar copias y a no tener respaldos, lo cual a mí me parece ilógico porque eso no va con la ética de un perito, pues. Absolutamente absurdo. Pues eso es como que llueva para arriba, no tiene ningún sentido lógico, ningún sentido jurídico, ningún sentido ético de las propias obligaciones que ya le he leído aquí y que las voy a complementar en este enlace exactamente con lo que dice, por ejemplo, el siguiente artículo, el artículo 19 de este reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, en donde constan ya no las obligaciones generales, sino las obligaciones específicas. Y fíjese usted, el numeral 7 de esta disposición legal, ¿qué es lo que dice con absoluta claridad? Los peritos deben abstenerse de cobrar valores adicionales a los incluidos en la factura presentada en el proceso judicial o preprocesal,
por el informe presentado, por las aclaraciones o ampliaciones hechas, por la defensa del informe en audiencia oral, de prueba o de juicio, o por cualquier otra actividad inherente a su actividad pericial. Los valores de honorarios facturados son únicos, repito, son únicos y abarcan todas las obligaciones de los peritos constantes en el presente artículo. Entonces, si retrotraemos o nos retrotraemos en el tiempo, a este perito ya se le pagó por su informe, que lo dividió absurdamente en 3 productos, cuando un informe, cualquier informe, es integral. A manera de ejemplo, si usted de manera extrajudicial pretende hacer una hipoteca con un banco, por ejemplo, bueno, aquí le toca a los banqueros también, pero esto es lo que hacen. Le toca hacer una hipoteca. ¿Qué es lo que hace el banco? Manda un perito para que hagan el avalúo integral de la propiedad. No es que el avalúo dice, el primer producto voy a evaluar los baños, el segundo producto voy a evaluar la sala, el tercer producto avalúo el segundo piso. No, pues, tiene que ser un avalúo integral. Esto es apenas lógico y elemental, pero se les ocurrió, y a este perito, porque esto debe haber nacido de él, ¿cuál era el primer producto? Que él entregue una especie de informe del trabajo que iba a hacer. Imagínese usted en qué cabeza puede caber esto, el trabajo que iba a hacer, es decir, una especie de cronograma, ¿no? Voy a hacer este peritaje de tal forma, en fin. El segundo producto, ya en la investigación misma, ver de qué se trataba el asesinato del general Gabela. Y luego un tercer producto para ver si es que no se trataba de delincuencia común. Pero todo esto fue arrasado porque el propio perito, ya en su informe debe debe haber dicho lo que ahora supuestamente vuelve a reconstruir. Al perito le dio amnesia por muchos años para acordarse de apenas 2 nombres, 2. Uh-huh. Claro, cuando le pintaron $380,000 adicionales, honorarios que por prohibición de la ley no podía cobrarlos, ahí sí le volvió la memoria y se acordó de los 2 nombres que inserta en ese remedio de informe que tiene valor 0, valor jurídico 0, mi estimado César. Estimado doctor, pero continúe. Pero vea, doctor, sí. Pero aquí cuando se acuerda de estos nombres, estos 2 imputados, supuestos sospechosos, ellos también tienen obviamente el derecho a la defensa y ellos podrían interponer alguna acción legal contra esta persona, porque de lo que tengo entendido ellos ya fueron investigados y ya estuvieron dentro de un proceso. Entonces, juzgarles nuevamente por lo mismo, entonces ahí viene el famoso non bis in idem, en donde ya les juzgaron o ya estuvieron dentro de la causa y no encontraron absolutamente nada. Ellos tienen todo el derecho de también seguirles acciones legales, tanto al perito, a la comisión o al mismo Estado, estimado doctor. Muy bien, César, usted apunta con claridad y es lo que yo había dicho anteriormente. Uh-huh. Y por eso es que yo inclusive, sabiendo los nombres que están ahí, pero yo al menos omito, porque en realidad es seguir agravando ese principio del elemental derecho a la inocencia que tenemos todas las personas, pues no. Entonces aquí ya se les ha estigmatizado con este peritaje y ellos tendrán todo el derecho. Como usted bien dice, César, aquí lo que se ha tratado es de hacer un bodrio de todo esto, una mezcolanza. La justicia ecuatoriana, en última instancia, inclusive ya agotando los recursos extraordinarios y entre esos el de casación y también el de revisión, ya se ha pronunciado y ha declarado categóricamente que no hubo absolutamente ningún perjuicio ni peculado en la compra de esos helicópteros. Pero claro, ahí no les gusta y quieren seguir enrodando y enlodando todo este tema.
Pero ojo que no ha sido solo la justicia ecuatoriana, también han sido asambleas, es decir, las asambleas anteriores que también investigaron ese tema. Es decir, un innumerable número de personas y que coincidencialmente dos de esas personas que eran de esa comisión son los de esta comisión que ahora están o que han permitido el pago del perito, ¿no? La señora Yanine Cruz y el señor Sebastián Palacios fueron miembros de la comisión de investigación en la Asamblea Nacional. Claro, exactamente. Y también de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Es decir, mire en cuántas instancias se han investigado. Pero aquí hay un tema que no se lo debe pasar por alto. Y tengo que referirme, mire, yo no soy defensor de nadie, absolutamente, es más, ni siquiera los conozco. Pero sí me llama la atención una referencia puntual en esa tal infografía que hizo este perito Mesa en el show mediático, ¿no? En el que presentó pues ahí un diagrama con unas fotografías de personajes que supuestamente estarían involucrados. Y entre esos, en la cabeza, en esa maliciosa infografía, puso al presidente Correa. Cuando el mismo perito que hizo ese show, con esa infografía, con ese diagrama, luego en una entrevista en un medio de esos mercantilistas, de manera categórica y pese a los grandes esfuerzos del periodista que le entrevistaba para que lo inculpe al expresidente Correa, fue el mismo perito Mesa en decir categóricamente que el presidente Correa no tuvo nada que ver en el asunto del asesinato del general Gabela, como es apenas obvio. Pero sin embargo, todo esto se ha manejado de manera, yo diría, fraudulenta, ¿no? Y casualmente en tiempo de elecciones. Así que yo sí creo que las dos personas que han sido mencionadas ahí tienen todo el derecho para accionar y para incoar las acciones legales que bien merecidas se las tiene este mal perito Mesa que ha engañado. El perito Mesa no nos puede venir a tomar el pelo así a los ecuatorianos. Y mire, voy a complementar lo que le decía respecto a la ley. Ya le he dicho categóricamente cuáles son los artículos. He leído el artículo 18, el artículo 19, y me voy a permitir, en complemento de estos dos, leer lo que dice el artículo 26, que se complementa con este tema y es el alcance de los honorarios que cobran los peritos. El honorario que perciban los peritos calificados será único. Mire que vuelve a repetir, qué reiterativa es la ley. El honorario tiene que ser único y alcanzará el cumplimiento de su obligación pericial integral. Lo que le había dicho con el ejemplo que le puse, le puedo poner miles de ejemplos, pero si alguien quiere evaluar un vehículo, no dice que el producto 1 y empieza evaluando las llantas, el producto 2 evalúa el volante, el producto 3 los asientos, no, pues evalúa el vehículo de manera integral. Es apenas obvio, mi estimado César. Entonces, todas estas anomalías yo creo que han quedado en evidencia y lamentablemente, como le dije, este peritaje desgraciado y lamentablemente le ha hecho un daño, no a la justicia, porque la justicia respecto a esto, inclusive un juez de palo echará al tacho de la basura, pero a la propia interesada que es la señora Patricia Ochoa, que, como es obvio, quiere buscar la verdad, pero busque la verdad en donde tiene que encontrarla, sin odios, sin sesgos, sin estos politiqueros de por medio, sin que su causa legítima y justa se convierta en un show. No, que se lo haga por la vía correcta. Eso es lo que corresponde, estimado César. Así es, estimado doctor, eso es lo que todos queremos, que esto se llegue a dilucidar, bueno, quiénes son los verdaderos autores, cómplices y encubridores del asesinato del general Gabela. Pero claro, como usted bien dice, esto le hace un flaco favor a la investigación porque han politizado tanto el tema que hay mucha gente que inclusive ya ha dicho o ha expresado su opinión indicando que esto quedará ahí en el olvido y lastimosamente se les cayó, como dicen algunos, la estrategia
para involucrarle al expresidente de la República y con esto, pues obviamente, tratar de menoscabar la candidatura del binomio auspiciado por el partido del expresidente. Ahora, doctor, lo que Solo yo... si me permite, César, Sí. solo si me permite para complementar esta parte. Yo ya en mi larga, y permítame hablar en primera persona, en mi larga experiencia profesional, en la que he tenido que lidiar también con innúmeros peritajes, en fin, en los litigios que he tenido, jamás en mi vida he visto que un perito se acoja al derecho del silencio. Esto es aberrante. Y resulta que el perito va a la fiscalía y se acoge al derecho del silencio. El chico silencio mesa lo voy a llamar. Este es un absurdo, pero que no tiene parangón en la historia judicial, en los anales de la justicia ecuatoriana, César. Perdón que le interrumpí. No, doctor, muchísimas gracias. Mejor por ese apuntar a eso, porque justamente para allá iba. El tema es que el perito puede ser también juzgado acá, porque obviamente él está dando nombres y él debería ser juzgado. Ahora, ¿qué pasa si el proceso que se le sigue a este llamado perito puede ser también en la Argentina, ¿no? País de origen de este individuo, porque se está buscando los registros si él es perito aprobado allá en Argentina y parece que no tiene pues los documentos en regla. Entonces eso también le puede hacer, no sé, digo yo, se puede adjudicar una causa por estafa, pues porque, o sea, no es perito allá, no es perito acá, o sea, ¿qué mismo es? Mire, mi estimado César, yo en realidad no sé de dónde sacaron el nombre de este perito Mesa, ¿no? De un inicio, un poquito ahí sí, esa comisión interinstitucional que se creó, pues tendrá que responder también respecto a esos temas, en el sentido de que, bueno, ¿cómo fue escogido, no? Porque peritos internacionales y de renombre los hay, inclusive en el Ecuador mismo. Tenemos peritos, pero realmente, mire, en la actividad humana se requieren pericias para todo. Usted tiene peritos en el ámbito ecológico, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de criminalística, absolutamente en todo, ¿no? Así que, bueno, decidieron escogerle, no sé de dónde saldría, entiendo que efectivamente este perito es de nacionalidad argentina, pero reside en Brasil, lo cual, bueno, no puede ser así, ¿no? Yo eso no pongo en tela de duda, pero sí tendrá que responder. Y yo creo, adelantándome, que con todo esto, este tal perito Mesa tomará las de Villa Diego, pondrá los pies en polvorosa y no lo volveremos a ver por el Ecuador. Porque más allá de la audacia, ¿no? Ahí leí que inclusive, y yo puse en un tuit mío, que inclusive decía que sugiere, ¿no? O recomienda recabar algún informe de un polígrafo, no sé qué cosas. Entonces yo decía, léase, vuelvan a contratarme, ¿no? Como hablo en supuesto que de este perito Mesa, vuelvan a contratarme por una nueva jugosa suma de dinero y yo encontraré fácilmente ese tal informe de ese tal polígrafo que se está refiriendo. Así que mire, esto realmente ha sido una vergüenza, y que lamentablemente pues le perjudica a la misma señora Patricia Ochoa. Y también nos dará un caso para que Contraloría pues actúe, ¿no? Porque son fondos públicos que vienen del CIES, que es lo único que creo que ha hecho, que ha asomado el señor Cobo, el coronel Cobo, a los años, a decir que el dinero para pagar este peritaje o esta reconstrucción salió del Centro de Inteligencia CIES. Pero ¿bajo qué argumento y qué soporte puede tener el gasto de dinero público cuando ni siquiera la sentencia de la Corte manda una reconstrucción, ¿no? Ahí también puede haber una glosa de Contraloría, claro, si tuviéramos un Contralor que haga su trabajo, ¿no? Claro, es que ese es gran parte del problema que vive el Ecuador y del caos que vive el Ecuador. La desinstitucionalización, ¿no? La Contraloría, en la que tenemos
de contralor al subrogante, del subrogante, del subrogante, del subrogante, ¿no? O ya sabemos lo que pasa en la fiscalía, ni siquiera perdamos tiempo en ese tema. Pero muy bien lo que usted anota, César. Siempre me gusta a mí separar los casos para que los temas queden absolutamente claros para la gran audiencia que no está familiarizada con los temas jurídicos y hay que hacerlo, como le dije, de un inicio de forma didáctica. Efectivamente es así. La Contraloría tendrá que actuar, pero ya en base a ese pago, que yo no sé si Cobo entienda que los dineros pagados son dineros públicos, independientemente que diga que son del SNAI o de la institución que él esté presidiendo y que ya obviamente ya saldrá con este gobierno nefasto, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que la Contraloría tiene que actuar y por supuesto que tiene que investigarse, o no sé si inclusive ya se ha presentado alguna denuncia por peculado, porque el peculado está a la vista, pues no, con dineros públicos para favorecerle a un tercero y como le digo, con la ley en la mano, en contra de ley expresa, porque el honorario de los peritos es único e integral. No es que aquí me vengo inventando los productos y sigo cobrando honorarios. Qué lindo, ¿no? Entonces mañana si a este perito, que ya no le tendremos para nada absolutamente, si es que ese peritaje hubiese prosperado o prosperaría, entonces mañana hay que llamarle o las partes le pueden pedir una aclaración y una ampliación. ¿Qué pasa? ¿El perito también va a cobrar por la aclaración y por la ampliación? Y si mañana tiene que ir a una audiencia oral o a una audiencia de juicio o de prueba, ¿qué? ¿También va a cobrar por eso? No, pues esto no puede ser así. Y el Estado ecuatoriano no puede estar con estas dádivas, ¿no? A estos sujetos descalificados porque ya de por sí es descalificado. Él mismo se encargó de descalificar su informe, de arrasarlo, de que tenga valor absolutamente de cero, como digo yo, mis estimados César. Estimado doctor, quiero agradecerle por haber estado con nosotros, por habernos dado justamente su opinión y su criterio sobre este caso que nos deja más claros en lo que está sucediendo en el país. Doctor, su mensaje final a la audiencia que nos está escuchando. César, muchísimas gracias. Yo siempre estoy complacido de estar en estos medios como en Hoja de Ruta, Café Sin Rosca, y efectivamente es así, es un mensaje clarísimo. Aquí no hay esas roscas, sino aquí se trata de buscar la verdad siempre, con objetividad, con entrevistas claras y con personas que como yo podemos dar o aportar en algo con nuestros conocimientos y que lo hacemos de la mejor manera, siempre con objetividad, en mi caso, perdónenme hablar nuevamente en primera persona, documentadamente, con la ley en la mano, como digo, porque yo no me estoy inventando. Aquí esto es lo que dice la ley. Y si cotejamos con lo que ha hecho el perito, pues bueno, ahí la ciudadanía es la gran beneficiaria de este tipo de entrevistas, porque se puede dar cuenta de manera clara y fehaciente quién dice la verdad y quién miente, mi estimado César. Así que muchísimas gracias por la entrevista, siempre estoy honrado y que tengamos mejores días para el Ecuador. Ojalá el próximo mes, en un mes, el 20 de agosto que vienen las elecciones. Un gran día. De igual manera, estimado doctor, y el honor siempre es nuestro tenerle acá en Hoja de Ruta. Nosotros regresamos luego de este corte y vamos.